9, Carolina, San Juan 5:39. Vamos a leer. Y nuestro hermano Juan Carlos. Ok, gracias. Vamos a leer San Juan 5:39 con Carolina Blandón. Vamos a estar leyendo con el hermano Juan Carlos Romero. Lucas 24:45. A ver, mi hermano, a mí me toca Lucas, Juan 5:39 o Lucas. Lucas. Ya, Lucas, ¿qué más? 24:45. Carolina Blandón va a leer entonces San Juan 5:39. Adelante. Si tiene, ahí está la Biblia. Ya tengo yo el versículo, mi hermano Maxi. Bien. Lea, mi hermano. Lucas 24:45 dice lo siguiente: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Amén. Amén. El hermano Samuel puede apagar el micrófono por un momentito. Vamos a ver si lo apago por acá. Ya. Muy bien. El hermano dice que entonces les abrió. Leamos verso 44 para comprender lo que vienen diciendo. 44 y 45. Amén. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Amén. El hermano Juan Vázquez, gracias, hermano Juan Carlos. El hermano Juan Vázquez, ¿me escucha? Juan Vázquez. El hermano Samuel, no sé si me está escuchando también. Amén, hermano Maximiliano, sí lo puedo escuchar. Amén. El hermano Peter también. Amén, hermano, sí le escucho, hermano. Amén. Levánteme la manito los que tienen alguna noción de teología, que al menos hayan escuchado hablar de teología o tienen algún conocimiento de teología. Parte, mucho o poco. Levánteme la manito. O hagan una señal. El hermano Juan Carlos pues ya está graduado. Sí. De los demás hermanos, los que no, porque ya vamos a ir profundizando un poco más en la temática. Pero déjenme enseñar, por favor, para saber más o menos por qué lugar me voy yendo, si por las orillas o más por... Muy bien. La teología, ¿por qué es necesario estudiar teología? ¿Por qué estoy acá? O sea, me imagino que todos tenemos la visión de conocer más al Señor, de aprender más de Él. La hermana Carolina ya consiguió su versículo. Dice que el Señor quería que comprendiesen las escrituras, el cumplimiento de las profecías. Y para ello, para entenderla, tendríamos que escudriñar los consejos que el Señor le da al creyente, al ser que se acerca a Él, que quiere tener una comunión con Él, una relación con Él, debe conocerlo. Y la herramienta eh, más precisa e inequívoca para esto es la palabra del Señor. Pero recordemos que la palabra del Señor eh, es una palabra inspirada por Dios y escrita por hombres en un lenguaje humano y de interpretación en ocasiones divina. Por lo tanto, no cualquiera pudiera comprender la escritura. Incluso en la antigüedad habían personas idóneas para poder enseñar la Torá. No era cualquiera el que iba a ponerse a hablar ahí como hoy lo hace mucha gente, que cualquiera es un predicador, una persona y rapidito, 2, 3 meses, leí unos 3 libritos, ya es un predicador. La gente lo escucha, pero la palabra del Señor tiene su sistema, tiene sus herramientas de comprensión, sobre todo la influencia del Espíritu Santo. Ana Carolina, ¿qué es lo que nos Amén. dice el Señor? Ajá. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna,
y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. ¿Qué significa testimonio, hermano Samuel Orellana? Dice, son las que dan testimonio de mí. ¿Qué significa esa palabra testimonio? Y que el Señor les bendiga a todos y a todas. Pues testimonio es, para mí, pues es como la experiencia vivida, eh, lo que yo he visto o mi posición Ujú. como persona, eso es el testimonio, lo que yo he vivido y lo que puedo hacer constar. Perfecto. Gracias, hermano Samuel, por su aporte. Bien, también testimonio en un tema jurídico tiene que ver con alguien que conoce bien al acusado o al defendido y va a testificar de su comportamiento o lo que es dicha persona, ¿no? Y váyase ubicando rápidamente, hermano Samuel, en Isaías 43:10, que es un texto que lo utiliza mucho el unicitario para hablar de unicidad, pero las palabras, creo que investigaron lo que es semántica, ¿no? No sé si fue aquí o en el otro curso que estábamos hablando de la tarea de semántica, hermano Juan Carlos. Creo que fue en el otro. ¿Sí es así? Mi hermano, disculpe, está hablando algo de la semántica. Fue en el otro curso, ¿cierto? Sí, Ah, ya, ok, ok. estamos en otro Sí, curso. gracias, mi hermano. Entonces, bien, la semántica es importante porque estudia el significado de las palabras y las palabras son las que construyen un texto. Y en este caso, el versículo que vamos a leer tiene ese versículo oraciones que pueden tener un sujeto y un predicado. Hay oraciones bimembres y oraciones unimembres dentro de la gramática castellana o entre otros también idiomas. Isaías 43:10 habla de testimonio. Jesús dijo, escudriñad las escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Si la teología es el estudio acerca de Dios, pero desde su origen etimológico, la teología fue expresada para hablar no solamente de un Dios específico, sino de dioses, de todos los dioses. Y ahora vamos a contemplar un poco de cultura y creencia para que miremos la importancia de nosotros capacitarnos en el contexto, en el tema teológico. Es más preciso el predicador, es más coherente el creyente, ya no habla por hablar, no discute por discutir, ¿cierto? Lo que decía el hermano Juan Carlos Romero en algún momento de una clase, lo comparto, es que estaba viendo un debate de un unicitario y un trinitario, y yo vi que si fueran estado cerca se agarran a los puños, porque el uno le dijo al otro que era como un rastrero, o sea, palabras muy hirientes. El otro le decía como que una lacra. Y yo decía, pero ya esa gente se salió del contexto cristiano y se están agrediendo verbalmente a causa de los conceptos con respecto a una doctrina. Entonces, cuando usted estudia teología, le ayuda a ser sereno, no pelear ni discutir por discutir. Porque cuando presenta su punto de vista, lo presenta con ética, reconociendo que existen muchas corrientes de pensamiento con respecto a Dios. Y vamos a ir observando con el desenlace de la clase. Testimonio de mí. Para dar testimonio de alguien hay que conocerlo en sus diferentes aspectos. Uno, en el aspecto personal. ¿Quién es él? ¿Cómo es él físicamente? Emocionalmente, en el contexto psicológico, cómo es emocionalmente, su personalidad, es una persona iracunda, es una persona tolerable, calmada. Esos aspectos hay que conocerlos para dar testimonio. Y lo demás, pues también todas sus características, ¿no? Entonces el Señor le dice a Israel unas palabras muy hermosas. Hermano Samuel, lea Isaías 43:10. Dice, vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis
y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni será después de mí. Yo soy, Amén. ¿Terminó? sí, Ahí, amén. Y no leo será el después 11. de mí. Hasta ahí, solamente el 10. Solo el 10. Cuando nosotros estudiamos, y hermanos, cuando puedan me dan sus caritas, porque quiero encararlos, enfrentarlos, pero con la palabra del Señor. Amén. Porque quiero, con la ayuda del Espíritu Santo, darle herramienta a usted para fortalecer su fe cristiana, para compartir lo que aprende con otras personas y que sean edificados, y al mismo tiempo edificar la iglesia del Señor y persuadir, como dice Pablo, a otros que no conocen nuestra doctrina con amor y con argumentos sólidos basados en la palabra del Señor. Le mostramos a la gente la unicidad con el versículo, pero no se lo explicamos. Ya usted no puede hacer eso porque ya está estudiando teología. Ya va a pertenecer al contexto académico. Entonces, dice, vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí para. La palabra para indica propósito u objetivo. Lo escojo para. ¿Por qué no dice que crea primero? Dentro de la semántica, ¿por qué no dice que creamos primero, sino que dice que le conozcamos? Y luego de conocer, le dice, y creáis. Y luego viene la palabra entendáis. La semántica lo que va haciendo es sacando las frases que están dentro de él, la oración, párrafo o texto. Y va sacando las palabras relevantes para darle significado a lo que quiso decir el autor o el escritor. Nosotros naturalmente casi no hacemos esto. Solamente leemos el pasaje de corrido y decimos, aquí está hablando del único Dios, ya, pero no sabemos por qué esas palabras las dijo Isaías. Eso depende de un contexto histórico amplio. La palabra es ¿por qué? Porque Israel fue influenciado por otras culturas al politeísmo. ¿Entiende? Y, entienda esto, cuando usted empieza a escuchar a otra gente con otros argumentos que usted no está a ese nivel, oiga esto, su fe o al menos su creencia en cierta área empieza a tambalear. Por ejemplo, si alguien le dice, una persona de corriente trinitaria le dice, mira, San Juan 17:5, hermano Carlos Alberto, léame usted ese verso. Vamos a poner ahí un cólico en la cabeza. San Juan 17:5. Y entonces usted no sabe quizás explicar esto y queda como, uy, Dios mío, no sé. Y la persona le dice, explícame. San Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo Ajá, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ahí. Los testigos de Jehová dicen que ahí el Hijo estaba con el Padre creando el mundo. Los trinitarios también lo influyen en este versículo diciendo que ahí el Padre y el Hijo están ahí. Ahora, lo que hacemos normalmente es que nosotros buscamos todos los versículos de unicidad para explicar eso. Pero qué bueno que pudiéramos explicarle a las personas con el mismo versículo que nos están presentando. De otra manera, cuando usted se pone a regarse en versículos, el trinitario que es bien educado y letrado en la teología, lo mira a usted como una persona indocto. Lo mira como un sectario y dogmático. Creo que nos han escuchado muchas veces en los debates. Le dicen, lo que pasa es que usted es un sectario. Y la persona no entiende y se irrita. Se lo están diciendo con verdad. Porque quizá usted no está a ese nivel de que cuando se charla hay que explicar la tesis que le presentan a uno. No tiene que moverse para otros lados. Si se requiere buscar un versículo, tiene que hacer la petición de que tiene que tomar otro versículo para explicar la tesis de acuerdo a la semántica. La semántica estudia el significado de las palabras. De la primera,
Soy mis testigos. Es decir, para usted hablar con convicción acerca de su Dios, a quien usted adora, primero debe conocerlo. Como dijimos en la introducción de la teología en la primera clase, el estudio de la teología lo que estudia son las características de Dios, no a Dios, porque Dios es infinito. Y una de sus primeras características es que Dios es invisible, que su esencia, su naturaleza es espíritu. Juan 4:24, hermano Juan Vázquez, ¿nos puede leer usted? Una de las primeras características de ese Dios que nosotros estudiamos en teología es que es de naturaleza espiritual. Amén, hermano. ¿Qué libro me dijo? San Juan 4:24. Aquí empezamos a observar una de sus características. Para lo que Dios nos está mandando a través del profeta Isaías es que para usted ser un testigo, y en el Nuevo Testamento la palabra testigo significa mártir, ¿saben? Uno que se hace matar por lo que cree de su Dios. Por eso el texto de Hechos 1:8, y anótelo si quiere, dice, y me seréis, ¿cómo es que dice? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigo. Ahí en el griego es, me seréis mártir. Ustedes van a morir por esto que ustedes creen. Eso era ser un testigo en la iglesia del primer siglo. Entonces, para usted dejarse matar por lo que cree, debe conocer bien al que cree. ¿Se dan cuenta? Repito, para usted dejarse matar por el que cree, debe conocer bien al que cree. Entonces, el consejo que el Señor le da a Peter, a Carlos Alberto, Carolina, Samuel, Juan Carlos, Maximiliano y Juan Vázquez, es primero, conóceme. Conóceme. Cuando usted conoce bien a Dios, se para en un púlpito y no tiene que decir muchas palabras. Tiene tanta convicción de ese Dios que usted dice, alguien va a ser lleno del Espíritu Santo en este culto. Y está tan seguro de que Dios tiene el poder de hacerlo que llena a alguien con el Espíritu Santo. Estoy seguro, se va a predicar en una calle, en la esquina, y dice, estoy seguro de que esta palabra va a tocar a alguien. Nadie pasa adelante. Pero a los 3 meses aparece una persona testificando en la iglesia que él se convirtió al Señor hace mucho rato. ¿Y dónde fue? En un culto evangelístico que predicó el hermano Juan Vázquez. ¿Te das cuenta? Porque esta palabra tiene un poder grande y cuando el que la emite confía en que tiene ese poder, sufre su efecto. En esta misma clase hay una atmósfera de poder. Y a medida que el Señor va a abrir el entendimiento, ¿sabe cuándo? A medida que usted va conociendo estas cosas que vamos a ir hablando. Dios va abriendo el entendimiento. Dice que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. El hermano Peter se va ubicando en Hechos 8:29 al 31. Estamos con las palabras. Me seréis testigos, o el testigo que yo escogí para que me conozcáis. Y después que le conoce, uno empieza a creer. No me diga usted que cuando llegó a la iglesia y se entregó y se bautizó, ya tenía una fe como Moisés. No. A medida que usted le conoce. ¿Sabe cuándo? Cuando lo echaron del empleo y no tenía ni para comer ni para pagar el alquiler, pero usted seguía yendo a la iglesia. Y pasó esa prueba, usted pasa a otro nivel. Entonces, como que sé en quién he creído. Y tantas cosas que le empiezan a pasar al cristiano seguidamente y permanece firme, la gente va dándose de cuenta de que usted sabe en quién ha creído y le conoce. ¿Ustedes se acuerdan de Habacuc? Habacuc dijo, aunque la higuera no florezca y el fruto del olivo no dé su mantenimiento, yo con todo voy a seguir haciendo cultos. Yo voy a seguir alabando a Dios, porque yo sé que la cosecha va a venir, porque es que Él me ha hablado y me ha prometido de que va a haber comida en mi casa. ¿Se dan cuenta? Eso es cuando alguien conoce.
a su Dios. Y para eso necesitamos que, como el Señor dijo en San Juan 5:39, escudriñen las Escrituras. Estamos estudiando teología, obviamente. No es solamente una mera cátedra. No, no, no. Es un acercamiento a lo que es Dios, precisamente. Leamos el verso con el hermano Juan Vázquez. ¿Cuál le tocó? Amén, hermano. San Juan 4, 24. 24 dijo. Sí. Amén. La palabra de Dios dice, Dios es espíritu y los que le adoran. En espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén, amén. Hermano, ¿será que ustedes me pueden ayudar? Los que no pueden, me dicen, me hacen el gran favor, con sus cámaras. Me gusta enseñar así para mirarlos, interactuar. El interactuar, ustedes sabían que genera una sinergia. ¿Saben lo que es sinergia? Es como un conocimiento recíproco. Como cuando uno dice que Jesús iba a sanar a una persona y vio que tenía fe. O sea, Jesús necesitaba mirar, o sea, como humano, digámoslo de esta manera, vio que tenía fe y le sanó. Muy bien. Entonces, la esencia de Dios, hermano, el que leyó el versículo, ¿quién fue? Juan Vázquez. Amén, hermano. Entonces, si alguien le pregunta a usted, ¿cómo es Dios? ¿Usted qué respondería? ¿Ah? La pregunta es hacia mí, hermano. Sí, la pregunta es usted que leyó. Si alguien le preguntara, hermano Juan Vázquez, ¿cómo es Dios? Porque yo no lo he visto. ¿Cómo respondería usted? Amén. Yo le respondería Ujú. que Dios es invisible, diría, es grande. Bueno, Eh, hasta ahí a mí, vamos bien. Hasta ahí vamos amén. bien. Pero, hasta ahí vamos bien. Pero les voy a ir enseñando. Decimos dos cositas o una sola cosa a la respuesta a la pregunta que nos hacen. Y la respuesta la tiene usted, si observa bien el texto que leyó. Vamos donde Peter. Gracias, hermano Juan Vázquez. Vamos a ir interactuando. Si le preguntan a usted, ¿cómo es Dios? Que no lo he visto. Y ustedes van a la iglesia y no, Dios no está ahí, no sé. ¿Usted qué respondería? Dios siempre está en uno en espíritu, Dios. No, si dicen ahí dónde está, ahí sería si es dónde está. Pero ¿cómo es Dios? La respuesta sería, Dios es. espíritu, ¿Y en qué se basa usted para confirmarme que realmente Dios es espíritu? porque en el principio Dios se movía sobre las aguas Ajá. y Él es espíritu. Amén, amén. Bueno, está bien, más o menos. Hasta ahí yo tengo que preguntar y les voy a enseñar esto. Siempre el versículo a la mano. La gente hoy en día está preguntando eso. ¿Dónde dice eso? El hermano se remontó a Génesis. Está bien. Hermano Juan Vázquez tiene la palabra clave en el versículo que leyó. El hermano dijo que es espíritu. El hermano Juan Vázquez encontró la expresión en Juan 4:24. Amén, hermano. ¿Cómo dice? Dios es espíritu. Hasta ahí. ¿Cómo es Dios? Dios es espíritu. ¿En qué se basa Juan Vázquez para decirme que es espíritu? Juan 4:24. Lo dijo el mismo Jesucristo a la samaritana. Dios es espíritu, es decir, es una esencia divina que no se puede ver. De ahí viene todo un discurso para explicar por qué Jesús es Dios. Ese es otro tema. Cuando usted ya se vuelve un poco teólogo, no puede hacer mezclas. Tiene que tocarse, debe ser sistemático, didáctico. Hermano Juan Carlos, Carolina, todo, debe ser didáctico. Es decir, hay personas que se pasan de un tema a otro y hasta aún le dicen, hermano, pero no salga del tema. No, es que estoy en el tema. No, usted se salió hace rato del tema. La didáctica lo que nos va a decir es que si estamos hablando de la esencia de Dios, no hablemos de otra cosa. De otro modo, tendríamos que decir, abro paréntesis,
abro paréntesis, que quiere decir que voy a salirme de lo que estoy diciendo para traer otra cosa. Luego dice, bueno, cierro paréntesis. Significa que voy a volver a la idea, al tema. Entonces, quiero dejar estas bases en sus mentes, en sus notas, para que a partir de hoy vamos sentando bases cristianas. Muy bien. Entonces, hermana Carolina, ¿me escucha? Vamos, todos van a hablar hoy. Carolina Blandón. Carolina Blandón. Esta estudiante Carolina Blandón no me escucha. Bien, Samuel. Hermano Samuel. Amén, hermano. Entonces, ¿podemos estudiar a Dios? No, Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué estudiamos de Dios entonces? las características. Muy bien, excelente. Me gustó eso. Así vamos a hacer de hoy en adelante. Pregunta, respuesta concreta. Al grano, como dicen los americanos. O dice el dermatólogo, al grano, directo. Y así vamos haciendo. Y vamos siendo prácticos. ¿Sabían ustedes que la manera como usted explica su creencia, eso hace que la gente lo escuche? De la manera como usted explica su creencia, hace que la gente lo escuche. Yo vi un hermano que entró ahorita, pero se desconectó, que era, pues, ¿cómo era? Saquerita era. Muy bien, voy a poner acá unas imágenes, mientras tanto, para entrar ya a la lección de hoy. Bien. No sé si la alcanzan a ver. Vimos que la definición de teología es una disciplina que estudia la naturaleza de Dios y sus atributos. Uno de los atributos de Dios es que Él es grande, que Él es todopoderoso. Son atributos. ¿Qué más? Que Él es sublime, que Él es preexistente, existe antes de todas las cosas. Y para todo eso hay versículo. Bien, así como el conocimiento que tiene el ser humano sobre la divinidad. La palabra teología es de origen griego, para que lo sepan. Ellos inventaron esta palabra. Teos, que significa Dios, lo ponen con D minúscula porque ellos no se referían al Dios de Abraham, ni Isaac, ni Jacob, sino sus deidades de la mitología griega. Y logos, que expresa estudio o razonamiento. En consecuencia, la teología quiere decir el estudio de Dios o de los dioses y los hechos relacionados con él. ¿Dónde y cómo nace el término teología? Lo vimos en la clase pasada. Nace con Platón. Aquí está. El término teología nace en el seno de la filosofía y fue observado y empleado por primera vez en el libro La República de Platón. En este contexto, Platón se refiere a la teología con el fin de expresar el proceso del entendimiento de la naturaleza divina por medio de la razón. Saben que Santo Tomás de Aquino fue uno de los que habló mucho de esta temática basada en la filosofía platónica. Esto sucede con la escolástica, ya en la época de la Edad Media, esto más después de Cristo. Pero estas conceptologías están antes de Cristo, siglo III. Por eso la teología nace con la filosofía. La gente dice, pero hermano, es que no creamos en filosofía. Bueno, hay que hacer filtros, obviamente, porque la filosofía es amor a la sabiduría. Eso es filosofía. Dice, luego, la expresión teología fue usada por Aristóteles. Saben que Aristóteles fue discípulo de Platón, para referirse al pensamiento mitológico. Miren, aquí viene otro aspecto relevante. Cuando ellos hablan de teología, están refiriendo a los dioses que ellos mismos crean
en el panteón griego. Que es relevante estudiar la mitología griega en parte, ¿no? Y más adelante, como una rama fundamental de la filosofía. El concepto aristotélico de la metafísica incluye el estudio de las cosas divinas como uno de sus asuntos, aunque no se limita a este. Voy a definir un poquito lo que es metafísica. La metafísica de Aristóteles trata sobre el estudio de la realidad en sí misma, buscando, oiga esto, las causas y principios fundamentales del ser. De ahí que entonces ellos van a lo que es la parte ontológica, el estudio del ser, la parte antropológica, el estudio del origen del ser, de dónde viene, cómo apareció. Eso lo hacen estos filósofos. La psicología con Sócrates y así sucesivamente. Se enfocaba precisamente en la esencia de las cosas, la naturaleza de Dios, las causas, los fenómenos. Aristóteles la consideraba la ciencia principal de las ciencias teóricas, indagando en la naturaleza de la sustancia, los principios de la realidad y la existencia de Dios. Vamos a parar un momentito aquí. Bien, hermanos, para nosotros profundizar un poco más en el tema teológico, tenemos que observar a los griegos. ¿Por qué observar a los griegos? Vamos a hacer un análisis sintáctico. Hermano Juan Carlos, brevemente me va a decir por qué, para adentrarnos un poco más en la teología, tenemos que observar la cultura griega. Juan Carlos Romero. Amén, hermano. Ajá. Lo que pasa que para estudiar la teología, bueno, la teología primeramente se deriva de la filosofía. Ajá. Partimos de ese punto. Desde ahí se comienza a desarrollar las bases de la teología. Entendiendo por teología no solamente la unicidad de Dios, sino el estudio de todo lo que es las divinidades. Así comenzó. Y como podemos darnos cuenta, la filosofía era incipiente, la base de la teología, porque como ellos comenzaron a desarrollar todas las teorías sobre los dioses griegos de la época, y de ahí surgió lo que era el concepto de teología, y poco a poco se fue especializando en lo que hoy día conocemos ya en las bases contemporáneas actuales, lo que es la teología ya moderna, pero tuvo su inicio en la filosofía, por eso es importante. A veces los hermanos desprecian, sí, dicen que la filosofía no sirve para nada y todo, pero eso asentó las bases. Ya ahora más, como usted mismo lo dice, con el estudio de la escuela escolástica y todo eso, ya comenzaron a refinar todos esos asuntos porque ya no vino solamente la parte filosófica, sino también la parte eh, espiritual reforzada por la parte del conocimiento también, ya más académico. Amén. Eso es lo Gracias. que tengo más o menos que decir. Amén. Gracias, mi hermano Juan Carlos. Así es. Hermanos, quiero hacerles aquí un hincapié en algo. Todos vivieron la experiencia, todos la vivieron. Los que llevan más de 20 años en la iglesia, 10, 15, qué sé yo. Los más modernos quizás no vieron estas cosas. Hermano Carlos Alberto, ¿cuánto lleva en la iglesia? ¿Cuánto tiempo? Préndame el micrófono y dígame a ver. Eh, Ajá. es como para... Ajá. no, pero no llevo tanto tiempo así de más de 20, no. No, No, ¿cuánto lleva más o menos? estoy como para 10 años, algo así, creo. Ay, hermano, imagínate, eso es bastante. 10 años No, eso es no, bastante. sí, creo, sí. El hermano Peter, ¿cuánto tiempo lleva en la iglesia? En la iglesia de la unicidad llevo como 8 años. Ah, que usted era trinitario antes. Amén, hermano. ¿Cuánto tiempo en la Trinidad? Como unos 10 a 12 años, hermano. Ah, que usted, mire, lleva 20 años de ser cristiano. La gente a veces no cuenta los años cuando se convierten al unicitarismo e incluso le hacen borrar lo que vivió en el trinitarismo. Ahora con la teología usted va a ver que eso no se puede hacer.
Porque si ustedes encuentran a Apolos predicando, dicen que los hermanos que habían creído y se bautizaron, lo que dice ahí es que les expusieron más exactamente el camino del Señor. O sea, no es que estaban aislados, solamente los guiaron a estar más exactamente. ¿Sí nota? Entonces, todo ese tiempo de cristianismo, como 12 años, lo que Dios hizo fue ponerlo en lo más exacto. Pero todo eso cuenta. Todas esas experiencias cuentan. Amén, mi hermano Maxi. Ahí yo Amén. también le quiero dar la razón y dar un pequeño comentario. Porque siempre, bueno, yo ya tengo en la iglesia ya como unos 35 años, pero siempre se tiene ese concepto de que los trinitarios están completamente perdidos. Y todos los que no son de la unicidad, pues están perdiendo el tiempo fuera en otra doctrina, como él explican ahí, no tienen esa forma de pensamiento que usted tiene, que es un pensamiento bastante moderno, porque los antiguos no piensan así. Ellos dicen que eso es como, está completamente perdido. Y como usted lo que hace, lo dice bíblicamente y tiene la razón, porque si está basado en la Biblia no hay nada que decir. Ahí los pensamientos y las opiniones de uno quedan de lado y lo que es la palabra queda bien clarito. Entonces, si el Señor dice, pues de que se les va a aclarar un poco más la mente para que lo sirvan de mejor manera, pues ya está dicho todo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Perdón. No digo por qué, porque digamos de 20 años para atrás, habían unos conceptos bien raros, bien raros. Voy a mencionar nomás dos porque tenemos que avanzar con esta temática. Pero miren, yo tengo camisa manga larga y creo que ahora ya, como decimos, ya viejo, es que estoy usando camisa manga corta y de vez en cuando, porque cuando yo me convierto, al púlpito no se podía pasar con camisa manga corta. Era prácticamente pecado. Escuchen eso. Mi hermano, ahí, bueno, si Ajá. nosotros nos referimos a la parte bíblica, la Biblia dice vestirse con pudor, Amén. pero pudor hay que ver en qué forma usted lo ve, porque hay algunas iglesias que son muy legalistas. Ujú. Y usted sabe en términos de lo que es legalista, que es tratar de buscar la santidad fuera de las escrituras. Señor. Bueno, ese es un término, pero también hay otra situación, que a veces la iglesia tiene reglamentos internos. Pero yo pienso que los reglamentos internos deben estar más estrictamente para lo que son los ministros, no tanto para lo que son los hermanos que están ahí, porque de repente yo pongo yo también me baso en la Biblia, yo le digo, en el tiempo de Cristo, cuando Juan el Bautista predicaba, él no estaba con terno. ¿Y qué dijo? ¿A quién ha venido a ver? Con todos los que están refinados, ¿a dónde están? En los palacios. Yo no creo que el profeta Juan haya estado con terno, con camisa manga larga y corbata y pantalón de casimir y zapatos de casimir. No, no lo creo. Y a veces hay una situación bien complicada, porque a veces hay hermanos que son pobres. Y cuando digo pobres, muy pobres, que a veces no tienen ni para los zapatos. Amén. Y yo he visto hermanos muy consagrados, sobre todo en la parte de la sierra de mi país, que a veces por no tener camisa manga larga, no tener corbata, ya, nunca pueden subir al altar a predicar, ni a cantar, ni recoger la ofrenda. Y yo hago la pregunta, ¿es eso agradable a los ojos de Dios? Entonces que todavía se vive entonces. Todavía, mi hermano, todavía, eso no es cosa del pasado. Seguimos en el oscurantismo bíblico. Bueno, amén. Entonces está dando cuenta que hay cosas que todavía están ahí. Ahora, no hay que pelear con los líderes. Esto es una clase, obviamente, para aprender, para tener ética. Pero yo pienso que cuando el cristiano se empieza a educar, vive una vida cristiana más satisfactoria,
Y como alguien dice, bajo presión, más libertina, no, más satisfactoria. Yo creo que el mismo Jesús dijo, no sean como los fariseos porque le dicen a la gente que lleven cargas bien pesadas, las cuales ellos no están dispuestos ni siquiera a levantar. Entonces, qué bueno nosotros no tener ese tipo de cultura. Vamos al versículo de Hechos 8:29 al 31. ¿Quién le tocó? Amén. Ajá, Hechos 8:29 al 31. Presten atención a esta lectura. Ujú. 29 al 31, dijo hermano. Sí, exactamente. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Ujú. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y, y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Amén. Gracias, hermano. Sí ve que usted muchas veces lee la Biblia, pero no entiende. Yo tengo aquí al hermano Carlos Alberto. Yo creo que físicamente lo he visto alguna vez, hermano Carlos Alberto. No sé. Físicamente, cuando estuvimos en su casa con Josimar Perfecto, ahí fue, sí, 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 exacto. y algunas otras veces más, sí. Mire que yo siempre cuento este testimonio, creo que lo contaba en la otra clase, del otro grupo de interpretación bíblica. Y es que, para gloria del Señor, yo viví esa época donde soltero y aún ya casado, la casa mía estaba llena de personas. Nunca pensé que yo estaría enseñando teología, pero mire, llena de gente queriendo que le explicaran la palabra del Señor. Yo creo que Dios estaba forjando esto, porque fui una persona muy enamorado de la Biblia, del aprendizaje. Y los hermanos iban y compartíamos entre ellos los hermanos. Y mire, ¿quién iba a pensar que hoy nuestro hermano, mire, Carlos Alberto está hoy ya, mañana va a ser un teólogo que enseña a otros? Y mire, el Josimar que lo llevó, quizás mañana va a tener que aprender de usted. Gloria al Señor. Entonces, fíjense qué importante, porque uno lee la Biblia y no entiende muchas veces. Y al no entender en ese aspecto, usted no se goza, no crece. Hay gente que le da pena preguntar, le da pena decirle a otro que le explique, porque no hay problema usted decirle a un hermano, hermano, ¿qué entiende de este versículo? Mira que no lo entiendo. El mundo no se va a acabar. Pero hay hermanos que se creen como muy grandes, que si pregunto, van a decir que no sé nada. Pues, ¿qué importa? ¿Qué importa? Uno necesita aprender. Hermano Samuel iba a decir algo. Sí, hermano, creo Amén. que ahí es una parte importante, pues a Amén. mí me costó un poquito y quizás quiero compartir esto Amén. con todos, en lo que es Marcos 16:17. Amén. Muchas veces yo en lo personal leía de corrido, y estas Ujú, señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán ujú. fuera demonios y Ah, todo lo demás. Y aquí es muy importante saber el punto y la coma, sí, ¿verdad? señor. Porque dice, estas señales seguirán a los que creen. Ujú, Primero es a los que creen. Se sí. detiene y ahí hace referencia, en mi nombre Ujú. echarán fuera demonios, o sea, Amén, amén. hablarán en nuevas lenguas. Entonces, eso creo que es una base también muy importante al momento de leer la palabra o de explicar a la palabra a los demás, porque es parte de lo que nosotros debemos de hacer, sino aquí también caemos nosotros como en el error, ¿verdad? Y eso pues pesaría mucho sobre aquellos que predicamos, que hablamos de la palabra, pues
podemos cometer ese error de malengranar la palabra con lo que vamos a predicar. Así es, amén. Buen aporte, así es. La parte gramatical, que es la que está hablando el hermano allí, del uso de los puntos y las comas y entre otros signos que son bien relevantes a la hora de estudiar la Biblia y también explicar la Biblia. Bueno, nos adelantamos un poco más también. Estamos en teología, la segunda clase, y estábamos hablando de la metafísica, ya explicamos qué es lo que buscaban, encontrar las respuestas a las preguntas con respecto del ser, el cosmos, la divinidad, quién creó estas cosas y por qué. Vamos a ver algunos ejemplos porque los griegos son relevantes. Es importante estudiar la cultura griega cuando abordamos la teología, por lo que mencionábamos ahorita de que ellos son los que originan esa palabra. Platón en su libro La República emite esta palabra y se hacía referencia a los dioses del Olimpo. Bien, aquí voy a leer. Los griegos, por aquí 1:22 de Primera Corintios. Vamos a leer con el hermano Samuel, Primera Corintios 1:22 y 17:1. El hermano Peter va a leer Hechos 17:1 al 2 y el hermano Carlos Alberto va a leer Hechos 17:4 al 6. Les voy a explicar un poco. El mismo Pablo en sus viajes misioneros, lo que él recorrió fue el Mediterráneo. Cuando nosotros estudiamos geografía bíblica nos va a ampliar mucho el conocimiento con respecto de estas cosas en lo que tiene que ver la creencia de estas culturas y la influencia que tuvo en el pueblo del Señor. Son relevantes muchísimo los griegos por las conquistas que hizo Alejandro el Grande, por la filosofía, por la mitología, etcétera, porque son los originadores de muchos términos que hoy se usan en la lengua castellana también. Y esa creencia simplemente pasó a ser adoptada, esa mitología, por los romanos. Solo le cambiaron los nombres a los dioses griegos. Fíjate bien. También hubieron muchos enlaces matrimoniales de los romanos con los egipcios y también adoptan cultura egipcia. Por eso ustedes ven que el catolicismo está lleno de creencias politeístas. Bien. 1:22 de Primera Corintios. Aquí estamos con gente griega, los corintios. Hermano Samuel. 1:22 dice, ¿por qué los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría? Ahí no vaya a olvidarse lo que sigue. Si nota usted, los griegos eran amantes de la sabiduría en el tema filosófico. Por eso la palabra filosofía es amor a la sabiduría. Entonces, filos en griegos es amor, sofía, sabiduría. Ahora bien, los griegos solo querían escuchar de sabios, de gente que trajera misterios, palabras elocuentes. Y los judíos pues querían las señales para ver si realmente se predicaba lo que realmente enseñó Moisés. Ahora, Pablo en sus misiones enfrentó las corrientes filosóficas que estamos mencionando. Aunque Pablo era filósofo, fue cristocéntrico. Y yo reitero, porque mucha gente lo puede criticar a uno como teólogo. Yo reitero, ustedes están estudiando teología y tienen que ver filosofía, pero la creencia no está basada en la filosofía. Pero es necesario conocer los aspectos filosóficos, pero ser cristocéntrico. Aclaro eso. Hay gente que le dice, ay, es que estos hermanos estudiaron teología y salieron filósofos de allá. Solo se basan en su predicación filosófica. Los que hablan de esta manera no conocen lo que usted está estudiando hoy. Ahora, Pablo era un filósofo, pero fue cristocéntrico.
Lea 17, 1 y 2, el hermano que le tocó. Ajá. ¿Mm? Hechos 17, 1 y 2. Aquí me tocó ese versículo. Hechos 17, 1 al 2, hermano. Sí, amén. Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. ¿Mm? Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, Siga. declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. ¿Se dan cuenta? Gracias, hermano. Lo que está diciendo Lucas en su libro de Hechos es, aunque Pablo era filósofo y conocía las corrientes filosóficas, porque Pablo no era un cualquiera, Pablo era un investigador de todas esas culturas antiguas. Era un estudiante de Gamaliel del Sanedrín. No era cualquier persona que entraba al Sanedrín. Es como decir hoy, estudié en la Universidad de Harvard, de Oxford. Pero Pablo, que aunque tenía todos esos conocimientos, era cristocéntrico. Él aún dice en uno de sus pasajes, hermano Carlos Alberto, ¿cuál es el verso que le tocó a usted? Que me tocó Hechos 17, 4 y 6. Ay, pare ahí, no va a leer todavía. Juan Carlos va a leer 1 Corintios 2. Mire, Pablo tenía todos esos conocimientos. Reitero, lo que no puede usted como estudiante bíblico, predicador, líder, es tomar toda la filosofía que aprende y ponerla por encima del concepto bíblico. No, no, no. Lo que leyó el hermano Peter dice que Pablo exponía por medio de las escrituras. ¿Y a quién presentaba? A Cristo. Cristo es el centro de nuestra predicación. Se puede estudiar en cualquier universidad, aquí en Defensores del Nombre, pero ponga a Jesús como el centro de su prédica. Ponga a Jesús como el centro de su predicación. Por medio de las escrituras, Pablo exponía a Cristo y este resucitado. Los 4 ángulos de la predicación de los apóstoles del primer siglo eran el Cristo que vino, el Cristo que fue crucificado, 2, el Cristo que fue sepultado y resucitó, 3, y el Cristo que viene por nosotros otra vez, los 4 ángulos. Dan las bases. Y pues cada uno de esos elementos conlleva doctrinas fundamentales. En el advenimiento tiene que ver con el Dios manifestado en carne y su ministerio terrenal, etcétera. La crucifixión, el sacrificio que tiene que ver con todos los holocaustos que se ofrecían en el Antiguo Testamento y cómo es que se rescata el perdido. Todo eso lo tiene que saber el teólogo o el estudiante bíblico. Y su muerte tiene que ver mucho con el bautismo, el nuevo nacimiento. Romanos 6, 1 al 3 en adelante, 4, habla de eso. Y su venida por su iglesia nuevamente. Obviamente lo dice Pablo a los tesalonicenses, 4, 13 en adelante. Y para que esto ocurra, Pablo va a dar una serie de doctrinas como la santidad, el comportamiento como cristiano, etcétera, etcétera. Ahí están los 4 ángulos del Evangelio de Cristo. Bien. Vamos entonces a leer, hermano Juan Carlos. 1 Corintios 2:1. Amén, hermano. Dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Siga. Continúo ya. Sí. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna,
sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Se da cuenta, hermano? Ahí, hermano Juan Carlos, ¿se da cuenta de lo que estamos hablando? O sea, Pablo es un intelectual, un hombre que conoce todo esto, pero Pablo dice, miren, ustedes no se vayan a basar en los conocimientos que yo tengo, aunque los tengo, no vine con esa elocuencia que yo tengo. Yo les presenté a Cristo de manera sencilla y práctica. Y él sigue diciendo, para que el fundamento no esté en las palabras de humana sabiduría, sino en el poder del Espíritu Santo. Ese pasaje es poderoso, hermano. Uno siente la presencia del Señor porque es lo que debe hacer todo predicador. Y aquí en Honduras y en varios lugares, cuando recién llegué a Honduras como misionero, no sé por qué al principio yo quería trazar un mensaje y el Espíritu Santo no me dejaba. Solo eran improvisados, casi un año. Improvisado. Me ponía el Señor en la mente, tu teología aquí no la vas a poner todavía. Lo que yo te inspire, eso vas a predicar. Y era algo poderoso. Es lo que está diciendo Pablo. No traje palabras de humana sabiduría, sino que lo dice bajo la influencia del Espíritu Santo. Y cuando usted lo hace bajo la influencia del Espíritu Santo, hermano, usted puede hablar mejor que Pablo, mejor que Moisés, mejor que Timoteo, mejor que Apolos, porque es la influencia divina. Ahora sí, hermano Carlos Alberto, su versículo. Ah, Sí, el mío es Hechos 17, 4 y 6, que ajá, dice, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. ajá. Y de los griegos piadosos, gran número. Ahí, Y ahí, vamos con pausa. ¿Quiénes que se convirtieron, hermano? Los griegos. Ahora, váyase usted otra vez, hermano Samuel, perdón, a Primera Corintios. Usted no se me va de ahí, hermano Carlos Alberto. Estamos paseando por las escrituras, navegando por ahí. Váyase a Primera Corintios nuevamente 1. Creo que fue el verso 22 que leímos. Dice, los griegos Sí, piden, los judíos sí, el piden. 22. Léame ese versículo otra vez, para que nosotros entendamos. ¿Por qué los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría? Allí. Hermano Samuel, Peter, Juan Carlos, Carolina y Carlos Alberto. Uno tiene que ubicarse en el contexto de lo que lee. ¿Cómo es que aparece la iglesia? ¿Quién eran los tesalonicenses? Eran griegos. ¿Quién eran los filipenses? Eran griegos. Esto, la geografía bíblica que la van a ver conmigo, van a comprender muchas cosas ahí. Cuando uno no entiende la geografía bíblica, pues le es difícil comprender la riqueza que hay en la palabra del Señor. Este Pablo que se gana aquí a los griegos, estos mismos hermanos traen una cultura, un ejemplo. Carlos Alberto ahora estudia en la Universidad de Harvard, que está en Estados Unidos, le dan una beca, qué sé yo, y se gradúa licenciado en teología en la Universidad de Harvard. Haga cuenta que no es creyente y se convierte al Señor. ¿Qué es lo que? Pero es que no, o el hermano Samuel, el hermano Pete, vienen graduados y llegan a la iglesia. ¿Quiénes serán los polémicos bíblicos de la iglesia? Los que vienen egresados de la universidad, señores. No toleran lo que el hermano ahorita dijo. Ay, el hermano se saltó la coma, no está leyendo bien. ¿Quién hace esto? Lo hace el intelectual, el estudiado. No está mal. Lo malo es que se aplaste a la persona que está más abajo. Pero no está mal de que si usted es estudiado en cierta área, usted se incomoda. Por ejemplo, si usted es profesor de español y alguien acentúa mal una frase, usted sufre. Dice, ay, Dios mío, me están maltratando el español. ¿Cierto? Porque usted es profesor de la lengua, solo que usted se calla. Ahora, si ven la polémica que crean los griegos, aunque llegan a la iglesia, son personas que analizan todo. Son personas que están poniéndole cuidado a todo. Y si usted nota los polémicos, los más polémicos, Corintios,
Tesalonicenses, Filipenses, e incluso le dijeron a Pablo en los Corintios, tú no eres apóstol. ¿Te han leído eso? Tú no eres apóstol. Y Pablo tiene que escribir una carta diciendo, yo soy apóstol. Aunque el Señor se me apareció de último, tengo unas bases, un testimonio, y mi testimonio son ustedes. Está reclamando sus derechos. ¿Por qué lo están criticando? Miren, el intelectual, el estudiado es criticón. No traga entero. No traga entero. Como decía la predicadora al predicador, ya a Cristo lo traspasaron con una flecha. Y el hermano dice, no, no era una lanza. A mí me parece que era una lanza. Y el predicador dijo que una flecha. Pero el otro hermano que no ha estudiado eso dice, amén, hasta habla en otras lenguas. Pero no era una flecha, era una lanza. ¿Se nota? Es lo que sucede. Sigamos leyendo, hermano Carlos Alberto. Hechos. Entonces, Hechos 17:4 dice, dice, y mujeres nobles, no pocas. ¿Leo todo el versículo o sigo Sí, solamente el 3? todo, hasta el 6, hasta el 6. Entonces, bueno, no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos entre las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Escuchen esta cosa. ¿Por qué la palabra esto que trastornan el mundo entero? Aquí hay un término que se llama el todo relativo, porque hay el todo absoluto y el todo relativo. ¿Cómo que los que trastornan el mundo entero? Si nomás estaban en el Mediterráneo. Eso se llama todo relativo, relativo a el Mediterráneo. Que comprendían esos lugares que mencionan en Hechos capítulo 2. Ahí está Mesopotamia también. Ahora bien, uno dice, trastornan el mundo. ¿Por qué lo trastornan? Porque es que ahorita hay una predicación de nuevos dioses. Tenían los griegos a Zeus, tenían a Cronos, Poseidón, muchísimos dioses. Tenían titanes, titanides, que vamos a mirar ahorita unos dioses del Olimpo que tenían ellos, y cada uno tenía sus funciones y se convirtió en una cultura y creencia que el pueblo adoraba. Y pues obviamente ahora están hablando que existe un solo Dios y es el único, es que no hay más. No, estos son herejes. Esto que lo hemos creído por años, ¿cómo que están? Y ahora se están convirtiendo en los griegos. Si usted lee más arriba, cuando leyeron, se dieron cuenta que creyeron un gran número de griegos. ¿Dónde quedó la filosofía? ¿Dónde quedó su mitología? Parece que llegó una información, una corriente doctrinal más fuerte y la gente está alborotada. ¿Qué más? Está la otra corriente religiosa que es la de los judíos, que tienen sinagogas por todo el Mediterráneo. Sinagogas son como pequeñas escuelas rurales. Perdón. Sinagogas eran como pequeñas escuelas rurales. Tenemos los liceos en los lugares más céntricos, pero tenemos las escuelas rurales para la parte educativa. Pero ahí, para tener contexto, como era algo así, estaba el templo o los lugares grandes de las metrópolis, pero tenían sinagogas donde mandaban una persona, un rabino, que pudiera enseñar la ley en esos lugares. Y Pablo aprovechaba los días sábados, como él era judío, pues como una especie de voy a escuchar la Torá. Y como es judío, tienen que dejarlo entrar. Y él aprovechaba para pedir la palabra
y metí al evangelio. Uy, esto es una cosa increíble porque ¿cómo es que usted nos va a decir que no es necesario que sigamos las corrientes mosaicas, sino que ese Cristo que apareció y desapareció, ustedes dicen que sí resucitó y que a este hay que seguir? Hay algunos que dicen, tiene coherencia, pero otros que se molestan y se forma el alboroto. Así que, mi hermano, esta información es relevante e importante para nosotros ir entendiendo eh, el propósito de Dios con la humanidad, primeramente con esos pueblos del Mediterráneo, Asia, Europa y luego nosotros. Así que los que están o iniciaron estudiando esta teología, no se rinden medio camino, porque vas a tener obstáculos, te van a criticar, algo va a pasar, porque una vez que usted termine su carrera, usted no va a ser el mismo. Vamos a seguir más adelante en unos minutitos, pero les voy a dar unos 5 minutos que apaguen su cámara, se tomen un café y volvemos. 5 minutos. Bueno, hermanos, continuamos. ¿Por qué se alborotaron, en donde leyó nuestro hermano ahorita, los griegos y judíos? Expliqué que es por las corrientes de creencias que habían en la época y ahora están viendo un nuevo mensaje que tiene un tinte nuevo enfocado en la persona de Cristo. Ya leímos 1 Corintios 2:4, leímos Hechos 17:2 y 3. Ahora bien, hablamos que el término teología fue creado por los griegos a partir de Platón. Y ese término no fue aceptado rápidamente en la iglesia del primer siglo, pero luego fue aceptado en la época de la Edad Media. Leamos un poquito. Entonces, la teología fue aceptada por el cristianismo entre el siglo cuarto y quinto. Ahí comienza ya la Edad Media, que duró 9 siglos. Desde entonces, el mundo cristiano, perdón, y la filosofía y la teología se estudiaban como parte de una misma disciplina hasta el Renacimiento. Es decir, la teología se consideraba como una rama de la filosofía. Estos son los orígenes. O sea, que la teología se consideraba como parte del currículo de la filosofía. Hasta que la secularización favoreció que se independizaran una de la otra. Todas las religiones aplican estudios en teología. En este sentido se puede hablar de teología abrahámica, judía cristiana, islámica, egipcia, griega, nórdica y etcétera. Celta, por citar algunos ejemplos. Aspectos filosóficos. Importante conocer los conceptos filosóficos y las culturas de los pueblos que influenciaron al pueblo de Israel, como los egipcios, los griegos, los sirios, Babilonia, etc. Sabemos que la cultura griega fue la más relevante porque obviamente la influencia de Alejandro el Grande con una época que se llamó la época helénica, donde todo el mundo debería aprender griego y hablar griego. Eso llegó hasta la época de la conquista de los romanos, que quisieron imponer el latín, pero estaba fresquito el griego. Así que la gente hablaba más griego que latín. Si ustedes notan en la escritura que se escribe cuando Jesucristo fue crucificado, está en 3 idiomas. Muchos no analizamos bien esa palabra. Inri, que era rey de los judíos, estaba escrito en 3 idiomas. Está escrito en hebreo, griego y latín.
¿Sí ven? Hebreo por la lengua judía. Griego por los griegos, la influencia griega de Alejandro el Grande, que era la lengua que se hablaba en la época. Se hablaba arameo, pero entre los judíos. Lo que se tenía que hablar era griego. Ahora, y estaba el latín, porque la conquista de los romanos, pues estaba influenciando el latín también. Bueno, vamos a mirar otros pasajes con respecto a la cultura griega. Y aquí tenemos los titanes, los dioses del Olimpo, titanes femeninos o las titanides, como se puede mencionar. Empecemos con los dioses del Olimpo. Los dioses del Olimpo son las 12 deidades más importantes de la mitología griega, consideradas como los seres más poderosos y relevantes que habitaban en el monte Olimpo. Estos dioses, cada uno con sus propios atributos y dominio, eran adorados por los griegos. Nota relevante. Estos dioses fueron adorados por los griegos como divinidades poderosas y representaban una amplia gama de conceptos, desde fenómenos naturales hasta virtudes humanas. Definición de titanes. En la mitología griega, los titanes eran dioses preolímpicos, es decir, antes de los dioses, deidades gigantes e inmortales que gobernaban antes de la llegada de los dioses olímpicos. Eran los hijos de Urano, que lo mencioné en la clase anterior, y de Gea, que era la tierra. O sea, esto solamente cabía o cabe en la mentalidad, la psicología griega. Todos los que van naciendo dentro de ese contexto, pues la creencia que van adoptando es esta, de los dioses del Olimpo, que emergen de Gea, la madre naturaleza, del caos, el universo que se forma a través de partículas, átomos, etcétera. Una explosión, un caos, un desorden. Y Urano, que es el cielo, se une con Gea, que se llama la girogamia, una unión sagrada. Y van naciendo los dioses. Voy a seguir leyendo. En la mitología griega, los titanes eran dioses preolímpicos que mencioné, deidades gigantes e inmortales. Bueno, esto es lo mismo que estaba leyendo. Los titanes femeninos. En la mitología griega, los titanes, en griego, titanides, que son diosas femeninas, eran los dioses primigenios que gobernaron antes de la llegada de los olímpicos. En esencia eran las diosas que acompañaban a quienes, a los titanes, en su reinado. En otras palabras, como que se casaban, se juntaban antes de ser derrocados por Zeus y su familia. Se forma como que una guerra entre los dioses y van quedando los más fuertes. Parece ser como algo similar, ponen los griegos, algo similar a la caída del ángel del cielo y forman su imperio en las potestades del aire. Algo como parecido, van creando su mitología. De ahí que entonces mucha gente dice, la escritura fue creada en base de influencia de culturas y creencias mitológicas. Tremendo para la parte de interpretación, exégesis y hermenéutica. Porque aquí aparece una guerra que se da entre los dioses y van quedando los más poderosos. Y si usted lee Efesios, encuentra de que hay una atmósfera que tiene rangos de demonios, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, pero hay un jefe a la cabeza, un Dios primordial, que es Satanás, quien los dirige. Miren cómo van como creando este tipo de conceptología, pero ahí es donde tenemos que estudiar el canon bíblico. Vamos al nombre de Titanides, que se refiere a las mujeres de esta antigua generación de dioses, mientras que Titán se refiere a los hombres. En el contexto de la mitología griega, los titanides eran figuras importantes que a menudo menos destacados que sus hermanos varones en el gobierno de la Edad de Oro que presidió a la era olímpica.
Veamos los dioses superiores. Aquí están. En el panteón olímpico están los supremos, los dioses supremos. Zeus, aquí está. Rey de los dioses. Zeus es el dios, el mayor de los dioses, el todopoderoso. Dentro de la mitología griega, obviamente. ¿Gobernante de dónde? Del cielo y de la tierra, para los griegos. Hay unas películas que ustedes pudieran verse, que es la Ilíada y la Odisea. Comprenderían un poco la cultura griega en cuanto a esas películas. La guerra de Troya, que me parece este actor Brad Pitt como ese guerrero. Y bien, era la diosa del matrimonio. Miren cómo se va formando la familia de dioses y van poniéndole orden a ese mundo mitológico que a su vez se convirtió en la creencia de los griegos. Pablo tuvo que luchar. Imagínate que esta gente se convierte ahora a Cristo y traen su psique, su mente llena de esto. Para eso es el discipulado. La diosa Hera, diosa del matrimonio, de la familia, la maternidad, la patrona, esposa de quién, de Zeus. Iban creando los titanes. Poseidón es el dios del mar, de los terremotos, los caballos, etc. Han visto que en esas películas griegas aparecen caballos con alas. Solamente cabe en la pintura de Homero, el gran escritor, y Hesíodo. Hades, miren la palabra Hades aquí. ¿De dónde viene? De los griegos. Por eso la etimología es importante nosotros estudiar etimología de las frases, que son las raíces, de dónde proviene cierto vocablo. La palabra Hades es de origen griego, que traduce al infierno en palabras más latinas o castellanas. ¿Qué era el Hades? Miren cómo se menciona Hades ahora, en la traducción Reina Valera. Era el dios del inframundo, de las profundidades, donde se mandaban a las almas malas. Se mandaban allá, era especie como de un dragón que estaba esperando para devorarse a estos malvados rebeldes, a los dioses. Y si ustedes notan, ¿qué es lo que trae ahora la predicación del cristianismo? Que la persona que no se convierte al Evangelio de Jesucristo va al Hades y muere sin Cristo. Y Hades es el infierno, obviamente. Pero de ahí la gente saldrá, ¿sabían? La gente saldrá del infierno o del Hades y será juzgado en el lago de fuego. La Biblia lo menciona, la muerte segunda. Pero miren lo que va narrando la historia de la mitología griega, que es como parecida a la predicación del cristianismo. Pero no hay que confundirla. Esto es mitología y el cristianismo es realidad, es verdad bíblica inspirada por Dios. Vamos a mencionar algunos nomás. Tenemos a Atenea, la diosa de la sabiduría, la estrategia, la guerra y las artes. Apolos es el dios de la luz, la música, la medicina y la profecía. Ares, dios de la guerra y los conflictos y la violencia. Artemisa, diosa de la caza, la naturaleza, la salvaje. Y Hefesto, dios del fuego. Hermes, este es importante, este dios, el mensajero de la oratoria, del comercio, de los ladrones y los viajeros. Afrodita, la diosa del amor y la belleza y la lujuria. Aquí no aparece Eros, porque Eros es un titán, hijo de de Zeus. Ahora, si ustedes estudian a profundidad esta cultura, nos vamos encontrando, miren, Afrodita, que es la diosa de la lujuria, el deseo. La diosa libidinosa. Eros es el dios del deseo, la voluntad. Y pues los romanos lo transforman en Cupido, ¿sabían? Y ahora dice que Cupido anda con una flecha. Y cuando aparece Afrodita con esa belleza y ese cuerpo esbéltico, que como lo pintan
en las bellas artes, ningún ser humano mortal puede resistirse ante su belleza y la imponencia de su figura. Todos los hombres quedan inclinados ante la majestad de su erotismo. ¿Transmitido por quién? Por alguien que está cercano a ella, que se llama Eros, el Dios que te permite la lujuria, que te permite el deseo, la codicia. Y el apóstol San Pablo, pues precisamente, hablándole a los romanos, le dice que el ser humano tiene en su cuerpo unas tendencias a ser dominado por Afrodita y al mismo tiempo por Eros, el deseo. Eso en el contexto de los griegos. En el contexto cristiano se llama deseos de la carne. Mire que nomás cambian los vocablos. Deseos de la carne, impulsos carnales, todo lo que usted quiera mencionar. Pero para los griegos son una fuerza de los dioses que operan en los hombres y las mujeres. Termino con, si uno quizás en su momento terminó creyendo muchas cosas o no sabiendo muchas cosas, el porqué de las cosas, por eso la filosofía estudia el porqué de las cosas. Y pues nosotros que estudiamos deberíamos también preguntarnos el porqué de las cosas. Terminamos con estos versos. Eclesiastés 8:1, hermano Carlos Alberto. Hermano Peter va a leer entonces Eclesiastés 3:11. Y ahí terminamos. Eclesiastés 3:11. 8:1 de Eclesiastés. Y el hermano Samuel va a leer Oseas 4:6. Hermano Carlos Alberto, Eclesiastés 8:1. Eclesiastés 4:1. 8:1. 8:1. 8:1. ¿Quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Amén. ¿Sabe que la persona que sabe vive más tranquilo? La persona que sabe se enferma menos. Es como raro, ¿no? La persona que tiene buen conocimiento se enferma poco. Y el que menos sabe más se enferma. Qué ironía de la vida, ¿no? Hermano, ¿y será que eso es un mito? No, no es así. Porque la mayoría de nuestras enfermedades son en base a reacciones emocionales que afectan nuestro sistema inmune o biológico. Un ejemplo, cuando uno se altera o se enoja, está activando la hormona del cortisol que puede taponar las vías de conducción sanguínea y eso es lo que te permite una furia, que puedes reaccionar de una manera que no te conoces. Tú dices, yo reaccioné de esta manera porque tapona las vías de conducción sanguínea, el cortisol, produce más sustancias adiposas, que son los tejidos grasos, y la permisión de la conducción de sangre pues no es tan fácil y se activa la sístole y la diástole del corazón. Hasta el punto que usted se agita y quiere sacar una furia que tiene adentro. Y si la reprime, se enferma con el paso del tiempo. Entonces, cuando usted sabe todo esto, usted lo que dice, me voy a calmar. Voy a estar tranquilo porque me voy a enfermar. El que más sabe menos se enferma, el que menos sabe más se enferma. ¿Lo ves? Y también así pasa en la iglesia del Señor. El que menos sabe más se preocupa y el que más sabe más tranquilo está. ¿Se acuerdan de Pablo? Cuando iba en la barca en el naufragio, todo el mundo estaba buscando esquifes para irse, salvar su vida y Pablo le dice, tranquilos, tranquilos, quédense en la barca.
Es que usted no ve la tormenta que vamos a morirnos todos. Tranquilos. Nadie se va a morir, solamente la nave se va a perder. ¿Sí es lo que es el conocimiento? Y así como lo dijo Pablo, así fue. Pablo tenía una revelación del cielo que le había dicho que nadie se iba a morir, solo la nave se perdería. Entonces, cuando un cristiano tiene conocimiento, empieza a aterrizar, empieza a caminar con pasos firmes. Como alguien dice, lento, pero seguro. Hay unos que van corriendo. Ese hermano fue el líder de los jóvenes. ¿Cómo predicaba? ¿A dónde está hoy? En el mundo. Porque no tenía bases. Leamos, hermano, ahora 3:7, 3:11 de Eclesiastés. Ujú. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender. Lea entonces el verso 10, desde el 10. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Ujú. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Sabe por qué usted la palabra corazón significa alma? ¿Cómo así, pastor? Pues claro, Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca, pero no se refería al corazón que bombea sangre. Metafóricamente está hablando del alma. ¿Sí ven? Y el verso de Proverbios 23:7 dice, tal es el pensamiento del hombre en su corazón. ¿Será que el hombre piensa con el corazón? No, su alma es la que piensa. El alma es el asiento de las emociones, dijo Platón. El alma es el ser. Por eso dice la palabra que cuando a Raquel se le salió el alma, murió. ¿Han leído eso? Génesis 35:18. Al salirse el alma, murió. Y recuerdan cuando se murió el muchacho de la viuda o de la señora en Reyes, Elías le dijo a Dios, Señor, te ruego que hagas volver el alma al cuerpo. Y el muchacho revivió. Hay que saber orar, ¿no? La oración que hace Elías la hace porque tenía conocimiento. Hay gente que ora sin conocimiento, por eso no hay sanidad. Entonces el conocimiento nos edifica, nos hace crecer, pero la falta de conocimiento incluso nos puede hacer tropezar. Hermano Samuel, Oseas 4:6. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Se dan cuenta? Cuando usted no tiene conocimiento o desecha el conocimiento, usted no puede servir a Dios bien. Llega el momento que el mismo Dios permite que lo saquen, porque no quiere evolucionar, no quiere crecer. Y siempre en la vida, en la iglesia, en todos los casos, donde quiera que usted esté, usted tiene un empleo, capacítese cada día más, porque llega otro que sabe más que usted y lo saca. Aprendas esto hoy. Así es en todo, en todo. Usted tiene un negocio y usted no innova, no crea, no avanza. Viene otro y le pone el mismo negocio y hace que usted desaparezca. Porque usted no evoluciona, no es creativo. Así es en el cristianismo. Lo mismo que pasa. Así que mis hermanos, es importante estudiar teología. ¿Por qué? Perdón. Porque nos ayuda a sentar las bases de nuestra fe. Y hemos aprendido que la teología nace con la filosofía, pero que luego eh, dio paso a que los creyentes sentaran sus bases cristianas con la secularización.
Es decir, no cualquiera podía enseñar. Llegó la era de la escolástica. Tenían que enseñar a las personas que sabían. Ahora, también aprendimos hoy que los filósofos griegos son relevantes estudiarlos por su mitología, su cultura y su tradición y la influencia que tuvieron en el contexto histórico de la predicación de los apóstoles. Y por último, es importante que estudiemos teología porque nuestro mensaje va a ser más sólido, claro y preciso a la hora de presentar el Evangelio de Cristo. Si alguna pregunta tiene alguien, Mi tenemos un... hermano, yo quería más que hacer una pregunta, aportar algo antes de despedirnos. Amén. Que a veces hay mucha confusión dentro de la iglesia cuando dicen, no, la teología no sirve para nada, ¿ya? ¿En qué sentido? El desconocimiento. Porque, por ejemplo, ellos no conocen la clasificación de la teología. Posiblemente se estén refiriendo a la teología histórica, que no es algo realmente que hable de Dios, sino más o menos de los concilios ecuménicos. Es solamente como cuestión histórica, pero hay la teología propia, que estamos hablando del estudio de las características de Dios. Entonces, eso sí es de relevancia cristiana. Estamos viendo en las doctrinas de justificación, las doctrinas del Calvario, estamos viendo muchas de esas cosas, el Espíritu Santo, todo lo que es lo que involucra eso, los dones, los frutos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, ahí yo pienso que se habla y se da una opinión desde la ignorancia, porque de repente ellos se refieren no solo a la teología histórica, sino a la teología étnica. Y la teología étnica estudia las diversas religiones del mundo. Entonces, uno cuando habla o da una opinión referente a algo, tiene que darlo con una razón de causa, no solamente dar una opinión sin una base académica o una base que esté basada en la verdad, Amén. porque uno puede hablar piedras. Entonces, yo siempre he escuchado a veces cuando predicaban en muchas ocasiones que siempre atacan la teología y prohíben a los hermanos estudiar esas cosas porque dicen que eso es pecado, que eso más bien confunde, etcétera, etcétera. Entonces yo tenía esa duda también en mi corazón, pero desde que comencé yo a estudiar e investigar cuando era más adulto, descubrí que había un error en la parte de la concepción por desconocimiento, porque no podía enfocar porque no conocían las diversas ramas de la teología. Entonces hay que saber y poner las cosas ya en lo posterior. El hermano Maximiliano nos va a indicar las diferentes ramas de la teología. Entonces ahí nos vamos a poder dar cuenta que hay la cristología, hay nomatología, hay teología propia, hay hermenéutica, hay teología sistemática, teología étnica, teología pastoral, etcétera, etcétera. Y cada uno de ellos tiene su propia rama, su propia especialización. Entonces, no se puede generalizar cosas eh, que a veces no son verdad. Ese es mi aporte para que los hermanos tengan conocimiento cuando de repente les pregunten o les quieran rechazar lo que es el estudio de la teología. Amén, amén. Gracias, mi hermano Juan Carlos. Así es. ¿Alguien más tiene alguna Sí, pregunta, aporte? Amén. sí, hermanos, quizás una de las partes muy esenciales también e importantes es eh, poder explicar esta parte, porque muchas veces los hermanos que ya tienen la antigüedad en la congregación, pues van satanizando todo. O sea, y venir a aprender un poco la teología es traerlo del mundo al evangelio. Bueno, aquí se escucha mucho. En aquel tiempo se miraban en las convenciones y danzábamos y hacíamos un montón de cosas. Hoy no se mira eso. Hoy la juventud es que no es el Dios el que ha cambiado. Es uno mismo el que ha cambiado para que Dios no se manifieste en uno.
Entonces, eso es como lo que dice la palabra, los vasos de honra se volvieron en deshonra. Entonces, es por lo mismo de mucha sabiduría que algunos creen tener, es que entorpecen también muchas veces el conocimiento de las demás personas. Y esto es, quizás a mí me sirve de mucho, esta parte de lo que dicen Oseas también, de que el conocimiento que nosotros tengamos de Dios, si lo basamos a la vida espiritual que nosotros llevamos, es la que nos va a dar la guía, pues, de nosotros ser tomados por el Espíritu Santo para poder hacer las cosas de la mejor manera. Ven, así es, muy acertado, hermano Samuel. Si mientras predicando. Yo hay un predicador que para mí, pues no es que sea mi favorito, pero sí me gusta escucharlo, Álvaro Torres. Se llama Álvaro Torres, el incluido es un pastor, él fue profesor de teología muchos años y él en sus prédicas habla muy bien. Él habla de eso, de que el cristiano se quedó en las lenguas, solamente hablando en lengua. No es que no haya que hablar en lengua. Es más, esos temas para predicarlos se da miedo porque la gente, cuando un predicador dice, hermano, no sé qué, hablando en lengua, dice, ah, ya quieren matar al Espíritu Santo. No es eso, sino que el cristiano no quiere pasar de ese nivel, no quiere aprender otras cosas. Usted tiene el Espíritu Santo y va a hablar en lenguas en cualquier momento que se decida usted adorar a Dios en espíritu y verdad. Así está en el trabajo, ya depende de la persona. Así que mis amados hermanos, les invito a que sigamos adelante en nuestro estudio, cada día aprendiendo más de la palabra del Señor. Hermano Juan Carlos, puede despedirnos en oración y nos vemos el Amén. próximo lunes. Gracias te damos, Señor Jesús, por la oportunidad que nos has dado de poder aprender de tus palabras. Te pedimos, Señor Jesús, que guardes a nuestro hermano Maximiliano y a cada uno de nuestros hermanos estudiantes que estamos aquí, que sigamos siendo de bendición para todas nuestras familias, también en iglesia, y que podamos aplicar nuestros conocimientos para bendición. En el nombre del Señor Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Muchas Gloria al Señor. bendiciones para todos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, amén. Amén, amén. Bendiciones.